Claro, sí, sí. Y que primero, claro, lo escribimos del interno, pero cuando la escribimos hizo su cartel, ella puso como el cartel. Pero sí que hubo una reunión. Oye, ¿me puedo poner acá que no hay nadie? La productora que como si fuera una rifa. Dame el número. La productora. ¿Dónde? ¿A todos? Voy a ir arriba. Sí, pues igual. Y llamamos a esta apoderadora de la secretaria. No, pero que todo el mundo se no sé, no es Ya, mira, ¿cómo podemos poner para que, como derecho de que en todas las decisiones políticas esté el enfoque de género? Como la transversalización del género en todas las políticas, como una cosa así. Transversalización de perspectiva de género o la política pública deberá tener siempre un enfoque de género. Ya. En todo. Chao. El enfoque que y ahí ya tenemos que analizar así reconociendo que hombres y mujeres tenemos diferencias, pero que tenemos que lograr o de todo, entre femenino y masculino. Pero ¿de qué? ¿De acá o así, así, así? Así, principios y valores, derecho, no alcanzamos los Principios y valores son juntos, no lo diferencian. Ya. Pero si no, todos No salta mucho. Dale. ¿Posición de la boquera? Falta un punto, creo. Si quieren, sigan con la tercera. Sigan con la tercera, alguien nota. Es que Sí, ya. Sí, vamos siendo muy acá. yo voy a partir tal como dijimos. Eliminar. queda alguna lentita. No caes. Igual hay trabajar cabildos de comunidad y hago cabildos de la comunidad de periodistas. Y ahí es bien interesante la información que se da.
Ya hemos hecho dos de que yo no, son autoconvocados, no saben nada. Actividad. Lo hicimos la semana pasada y ahora esperamos para el fin de semana. Pero son distintos o van. Es abierta la conversación, Porque yo No es con pauta, ¿no? no he ido. sí, yo me pongo pauta de discusión porque genera, se pierde un poco el tema. Pero el primero fue muy general y los otros fueron encasillándose en cuestiones específicas. Por ejemplo, el anterior fue de política pública. Entonces, vamos a ir discutiendo. Claro. Ese me parece en otro caso. Auto. A mí me gustaría el acceso rural y urbano. Hay el acceso rural y urbano se nota aquí en los espacios rurales tienen mucho menos acceso a cuestiones que nosotros vivimos acá en la ciudad tenemos. Cuando pienso en ese local, se me viene a la memoria una situación que vi en una elección hace unos 10 años. Había una pareja del campo, allá por la costa, Diversidad. por la costa, los molinos, no sé, por allá. Y el hombre llevaba a la mujer a votar y le llevó Promoción. hasta la mesa. Hasta la mesa. La La solidaridad. mujer iba correteada. Ella era absolutamente independiente. La Era solidaridad. rural. Solidaridad. Ella no podía, no había que hacer. Compartir esta. Mal. Donde Iba a iba, mirar. claro, donde estaba, donde y golpeaba. O sea, estaba. Pero primero, ¿por qué no se quiere la sigue siendo Yo creo que la rural, o sea, en Bolivia hay más acceso a la protección, a la denuncia, justicia, pero la gente Pero cuando van a denunciar, Exacto, yo igual pregunta, comunidad me está quedando suelto, ¿cómo lo redacto? Comunidad, ¿cómo era? Promoción, dividen comunidad, promoción, dividen la porque yo puse promoción de la solidaridad como valor. eso lo voy a decir. ¿Cómo? Perdón. Gracias. Voy a redactarlo tal cual, porque así redactamos las mujeres. Mi grupo está listo, los chicos están finalizando la lista. O hacemos comunidad. a las mujeres de la hay violencia. Como les vamos a pedir por favor que vayan volviendo a poner la sillita en su lugar porque vamos a recibir a las compañeras que se quedaron en el piso de arriba para hacer el plenario juntas, ¿ya? Y ellas ya están terminando y empezaron mucho después y vienen bajando. Competitividad, eso no. Yo creo que lo de la normalidad también genera dificultad en la justicia, por ejemplo. Sí, la diversidad también de la región, creo la ética. Discriminación por la etnia, por la procedencia, digo yo, del urbano. Sinceramente, igual creo que bueno, claramente. No tanto como no son, pero
Sí. Porque no son nuestros. Que lo que pasa es que ya no había una causa con la cancha. Todos mis vecinos me hola. No sé, nada, no. Una estigmatización. Los únicos sectores que eran comprometidos o que eran buenos para Mi segunda cabrita del día, estoy haciendo en serio. ¡Ay, qué bueno! Transformar la realidad. Marianela, ¿quién más está moderando arriba? Estoy anotando cuáles son los grupos que son abiertos. Tal cual. La siguiente es Arriba estaba la Fernanda. La Fernanda van a ir a tratar de buscar mi mochila porque tiene el computador adentro y el de la universidad. Me dijeron que tenían algunos de los terceros. Para la pregunta 3, que son ¿qué realidades las mujeres en la región del río podemos cambiar? Realidad. Mucho de puro, por favor. Que no haya ley, que no haya audio contaminado. La inteligencia rural urbano. O sea, disminuir la diferencia. Rural, Urbano. urbano y no acceso. Salud, educación, trabajo. El tema de la cesantía. Sí. Puedo hacer una visita meramente etnográfica para mirar. Sí, una buena excusa para escuchar, digamos. Y hacer una observación etnográfica. Hasta con viñetas.
nieta. Ah, sí. No, suele disminuir. Disminuir. Pensando también en la región de los ríos, pensemos que hay algo que tenemos lindo y que es las mujeres que podamos andar caminando, que podamos sentir. Hay más seguridad, sí. Bonito, bien, estuvo bien, sí. Y yo creo que es algo que yo soy de Valparaíso, entonces de eso yo sé que en Valdivia eso todavía se puede, y sigamos todas cuidándolo. Sobre todo la presentación primera. Todos tenían Es que yo no unas ganas así una de seguridad y pareciera que no lo tenemos. de definir nuestro país de nuevo. Creo que nos está faltando algo del medio ambiente, o sea, Una que nos consideración de Que hablan de como de ciudades, como de cómo las ciudades deben ser un espacio de encuentro con las instituciones. Ya. Que ahí pueden ser las cuestiones medioambientales, las plazas, la ciudad como un lugar a nadie. No, sí, hay lugares que quedan más lejos. A mirar hacia De que Valdivia es una ciudad que tiene muy al centro a la universidad. De la organización comunitaria que Aumentar el espacio de cada ocupación. sí, eso, aumentar el espacio.
Chicas, tratemos de organizarnos rápidamente para aprovechar el tiempo y poder compartir lo que conversamos en los grupos. Entonces pasen las que están paradas, hay sillas. Sí, claro, gráfico. Yo no sé. Chica, adelante hay asientos todavía. Vamos, Bárbara. Confío en ti. Ya. Para el trabajo de plenario, lo que hemos pensado es que dos representantes de cada grupo pasen adelante a presentar las conclusiones, y lo que vamos a hacer es vamos a trabajar por pregunta. Aunque creemos que puede ser un poco más largo, pensamos que va a ser más productivo que pongamos todos los valores y principios en común, después los derechos y deberes y después lo que queremos de la región. ¿Les parece? Bueno, ya. Entonces, ¿estamos todas acá? Todos los grupos la primera pregunta, después todos los grupos la segunda pregunta, todos los grupos la... ¿Y la Fernanda la que toma? ¿Tú tomas? Ah, no, es mucho. Ya, tenemos un problema matemático que si lo hacemos como les estaba proponiendo eran 180 minutos. No lo habíamos calculado, yo no soy matemática. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir pasando, conversando, y que cada grupo el primero presenta, el segundo agrega todo aquello que no esté en el primero, y así en adelante, porque somos 10 grupos. ¿Ya? Ah, bueno, bien. ¿Los grupos tenían números? Esos mismos. Nosotros éramos el 2. El mío. El nombre de la moderadora. Ya. Que pase el grupo de Fernanda. Yo soy Fernanda. Que pase el grupo que trabajó con Fernanda. ¿La moderadora? Es que están aquí. Ah, ya. Ya. Necesito un cuaderno. Ah, no puede ser esa lugar. Si quiere el micrófono. ¿Quién va a hablar? Aquí está el micrófono. Sí. La primera pregunta. Sí. Valores y principios. ¿Cuáles son los valores y los principios? Hola a todas. Vamos a empezar con los valores y principios. Bueno, no tuvimos tanto tiempo, así que no pudimos agregarlo todo, pero lo primero que se nos ocurrió, pensando como en la base de la Constitución, generalmente era en la familia. Lo que nosotros quisimos agregar era que fuera una familia diversa y pluralista, porque no es la idea que siempre se piense en familia hombre, mujer, hijos, sino que pueda ser mujer, mujer, hombre, hombre, abuelito, sobrino, lo que sea. O una persona como una entidad. También, una persona también, claro. Y no necesariamente que uno se tenga que identificar tampoco con un sexo, o sea, no necesariamente hombre o mujer, puede ser intermedio igual. No sé,
Pensamos también en los animales, que ya no sean considerados como cosas, sino que sean considerados seres, claro, sujetos de derechos. Pensamos también en la equidad de género en un Estado plurinacional, porque consideramos que había grupos que no se sentían de nación chilena y que merecían ser reconocidos. Integración e inclusión, bueno, eso para todos los grupos que han sido, yo creo, como siempre separados. Y ahí me refiero entre minorías sexuales, discapacidades, a un sinfín, muchas cosas. Mi compañera. El derecho a la autonomía, libertad, seguridad, libre tránsito, especialmente de las mujeres, que es como uno de los derechos que se nos es más vulnerado. El considerar un Estado de Derecho, la identidad cultural, el deber y el derecho de conservar los recursos naturales, el derecho al agua como un bien común, tanto de salud como algo, si bien uno piensa en el acceso al agua potable, también como un acceso a algo que es también parte de nuestra naturaleza y algo que se debe respetar. Y la protección del... A ver, ella. Sí. Sí, solo está movida de separación. Oye, pero ahora la dos se No solo lo uno. Sí, la idea es no repetir. Claro. Para no repetir, nosotros partimos eliminando derechos y eliminamos subsidiariedad y patriotismo de las listas en que estaban sugeridas. Y dignidad entendida en dignidad, en vida digna y en derecho a una muerte digna. ¿Qué más? Igualdad de género, es que parece que estaba. Laicidad, ¿qué más no estaba? Justicia como principio. Entendernos como comunidad más que como individualidad. Y promoción de la solidaridad de parte del Estado, que el Estado promueva que seamos más solidarios entre nosotros. Ahora el grupo que trabajo con diversidad. ¿Quieren pasar adelante? Hola, como valores y principios tenemos extra identidades, uno que definimos, solidaridad, cooperación, respeto, justicia social, y ahí definimos muchos sinónimos de justicia social, justicia distributiva, distribución equitativa de la justicia, de los ingresos y de toda la concepción en el fondo de justicia, la autonomía, también identidades culturales, porque ahí estamos hablando de identidades como asociadas a la identidad de género, como también asociadas al principio de autonomía, paz, entendida como no violencia o convivencia pacífica, la pluriculturalidad, por eso ya lo dijeron, en el fondo como respetar a los pueblos que viven en este territorio. Ahí lo importante es el tema de una constitución biocéntrica, en el sentido de que
No lo humanicemos, sino que pensemos también en todos los seres, como lo decían. Como que nosotros no somos el centro de la Constitución, sino nosotros somos un ser más dentro de este ambiente. Y ahí en relación a lo que dijeron en otra lámina, hablaron de los recursos naturales, y nosotros discutimos lo de los recursos naturales, que recursos no era una buena palabra en el fondo, porque no son recursos de nosotros, la naturaleza no es de nuestra, sino que tiene que ver como con un respeto, y nosotros estamos a la par de todos los otros seres, por lo tanto no pueden ser recursos. Entonces ahí hay que pensar en otros conceptos, como sistemas o cosas. Y dignidad. Eso es Y después va a pasar y trabajo con Paula. Pretendía hacer eso, pero la gente se para y viene. Hola a todas. Ya voy a intentar no repetir lo que ya se dijo, pero puede que sí lo dice. Como valores hablamos primero de dignidad, porque creemos que es importante que se haga patente expresamente en la Constitución, tanto por lo simbólico como por lo jurídico y las consecuencias que podría tenerlo como un valor fundamental en la Constitución, y que riegue por tanto todo lo que venga para abajo. La igualdad de género, la valoración de las diversidades. También hablamos el hecho de salir de lo humanocentrista, que es en realidad valorar todo el tipo de vidas, no solo la vida humana. También la solidaridad del Estado para reemplazar la subsidiariedad de la Constitución actual, la plurinacionalidad, la pertinencia territorial y la descentralización, sobre todo desde nuestra perspectiva que somos de región. No sé si quieres tú decir los derechos. Y después el grupo de Karina para que también estén preparadas. Ya. No sé. Ok. Nosotros colocamos los siguientes derechos. Los principios y valores. Ya. Colocamos la dignidad humana, la equidad de género, autonomía y libertad, pero en el espacio más personal que por el lado de libertad empresarial. Colocamos democracia y participación, Estado laico, Estado de Derecho, la diversidad humana, que se reconozca la diversidad en género, en diversidad funcional, etnia, etc. La colectividad, el cuidado colectivo, la protección del medio ambiente, la identidad y el multiculturalismo. El grupo de trabajo con Karina. Bueno, nosotros tuvimos una discusión larga sobre esto, pero elegimos 5 o 6 cada uno. En principio, la descentralización, el bien común, la democracia, la equidad de género, protección del medio ambiente y en valores la solidaridad, tanto del individuo como del Estado.
la autonomía, Estado laico, plurinacionalismo y que Estado libre de violencia. Pusimos solidaridad y comunidad. Quizás la idea de inclusión. Inclusión también. Francisca Corbalán, mujer colorina, crespa. ¿Por qué? Eso se llama fenotipo. Seleccionamos los tres principales que igual se relacionaban un poco: dignidad con equidad de género, comunidad con solidaridad y respeto de la naturaleza como valores y principios más importantes. La idea es que sea adelante para que aparezca en la grabación. Lo siento. Van a aparecer en la tele. Ya, quizás ya están todos los derechos mencionados, pero hay algo que queríamos resaltar y que salió en nuestro grupo, que es la autovaloración, que es aquel derecho que tenemos a aprender constitucionalmente el amor propio y que sea parte de una mirada consensual. Cómo aprendemos a querernos y tenemos cada uno una dignidad desde el amor. Parece muy amoroso, pero es complejo. Sí, eso es quizás lo nuevo que podríamos agregar. Sí, agregar que consideramos que eso parte de la base de que nosotras, las mujeres y las personas, estamos por sobre las estructuras que creamos. Entonces consideramos súper importante respetarnos primero nosotros, en esa integridad. La información tampoco estaba en ningún otro. Claro, sí. Acceso a la información y transparencia. También encontramos que aunque es algo que ya se supone que desde el 2008 está establecido, no se cumple por parte de las instituciones y ahí nosotros no tenemos de forma simple cómo tomar conciencia de lo que realmente está pasando a nivel social. Eso, de los temas que nos interesan. Y el grupo trabajo con Pía. Bueno, lo que podríamos destacar como valor y principio, a partir de la igualdad, nosotros le dimos énfasis al matrimonio igualitario, también a la educación no sexista y la autodeterminación sexual. Y lo que se me olvidó también es que el Estado social como garante de derechos, en especial de las mujeres. También, la complementariedad. El que estaba comprendido en la solidaridad, pero también alguien lo mencionó. La autodeterminación, pero era con lo colectivo también. Era la complementariedad entre lo colectivo y sí, que ya se mencionó, como
complementarnos entre nosotros y vernos desde una manera más colectiva y no tan individualista. El derecho de nosotras mismas de autodeterminarnos como de derechos sexuales y reproductivos, en el sentido de... Sí. ¿Puedes seguir con las dos inmediatamente? Sí. Bueno, respecto a los derechos y deberes que deberían estar en la Constitución, también volvimos a mencionar el derecho a la educación no sexista, educación laica y también la no discriminación. El derecho a la migración también se mencionó que debería estar consagrado en nuestra Constitución. El derecho a la vida digna, con apellido, que no solo se reconozca el derecho a la vida, sino derecho a la vida digna. Derecho a la salud digna, derecho a la seguridad social, derecho al bienestar social, el derecho al acceso a la justicia y que se elimine la precarización que tienen las mujeres actualmente para acceder a la justicia, derecho a una vivienda digna y derecho al agua y sanidad del agua. Sí, derecho a migrar como derecho humano, como derecho de tanto de poder migrar a otro país como ingresar al nuestro. De que uno pueda venir a este país y acceder a todos los beneficios, tenemos, o sea, yo en realidad como por experiencia como por escuchar a otras personas migrantes hablar respecto de cómo es migrar en Chile, ellos actualmente están en una situación extremadamente precaria en la que en realidad ellos, por manifestar cualquier opinión quizás un poco contraria al gobierno, especialmente en estos momentos de protesta y de descontento social, ellos se ven expuestos a ser expulsados y censurados. Entonces por eso no estamos viendo también en este momento la participación de las personas migrantes, porque se ven censuradas en su situación y no tenemos un sistema que los proteja adecuadamente al entrar al país. El grupo que trabaja con Tatiana, que presente la pregunta 2. Ya, vamos a hablar de los derechos, primero a la salud, educación y vivienda digna, a una remuneración equitativa, integridad física y psíquica, esto como viendo de que es importante que tengamos derecho a ser tratados integralmente. Y eso se ve mucho que es muy denigrado en términos de salud. No hay una visión íntegra de lo que somos como seres humanos. A la no censura, otro derecho a la seguridad social, a la identidad cultural y de género, a la no discriminación y trato digno, a decidir sobre nuestros cuerpos. Este es muy importante porque involucra una gran cantidad de políticas públicas y ese va a ser un eje sustancial sobre lo cual vamos a tener que tener principalmente mucha presencia, porque los cuerpos son vulnerables y somos vulneradas desde el trato que tenemos en salud. A vivir sin violencia hacia las mujeres y los niños y niñas. Amparo judicial en materia de derechos humanos. Primacía jurídica de los tratados internacionales y su efectivo cumplimiento y aplicación. Si quieres... Claro, con respecto al tema de los tratados internacionales, conversamos que hay muchas veces que el convenio de la OIT 169 de los pueblos indígenas u otros acerca de los tratos inhumanos, etcétera, hay varios tratados que efectivamente Chile ha ratificado y ha incorporado en su legislación y tienen fuerza de ley, pero el problema principal está en la aplicación y que efectivamente los tribunales hagan caso de lo que dicen esos textos, porque no los aplican. Ese es el problema, es un problema de cumplimiento de las magistraturas que tienen el mayor poder, porque ellos son los que resuelven finalmente los casos.
Así que por eso pusimos énfasis en su efectivo cumplimiento y aplicación, en que haya una suerte de fiscalización también respecto de cómo se están ejerciendo esos poderes. Eso. Y el amparo judicial también en materia de derechos humanos sería muy importante porque no está establecido como un derecho específico. Cuando nosotros nos vemos vulnerados y esto que incluya también que nos paguen la defensa judicial y que no tengamos que tener un mayor costo y que sea un recurso rápido, como actualmente es el recurso de protección, pero que es en términos generales, no específicamente en materia de derechos humanos. Y en eso habría que darle una primacía en el sentido de que cuando llega el recurso, la Corte viene y lo pone en tabla, con urgencia. Eso es lo importante, cómo se están realizando los procedimientos. Eso. Faltaron dos. Uno es la protección del medio ambiente y la naturaleza como un gran paraguas para la conservación, y después viene la protección y conservación del patrimonio cultural y biocultural. Esto es importante porque es un recurso que estamos viendo desde la mirada ambientalista, que tenemos que hablar de patrimonio biocultural, no como patrimonio humano nomás, sino que biocultural. Si se altera la naturaleza, por supuesto que nosotros nos alteramos, y ahí están todas las cosmovisiones indígenas que los respaldan. Eso. El grupo de Francisca, trabajo con Francisca. Si alguien tiene taza, que lo devuelva. Si alguien tiene taza, que lo devuelva. Si alguien tiene tazas o vasos, si lo puede entregar, por favor. En cuanto a los derechos, bueno, se planteó los básicos, que son salud, educación, vivienda, trabajo, y lo relacionamos con la dignidad que estaba en un principio, relacionado también como con los valores y principios. Derecho a la vida sin violencia, derecho a participación femenina en espacios de decisión, mujer y feminista, y deberes de protección, promoción y respeto de derechos humanos, protección, conservación de la naturaleza y medio ambiente. ¿Algo que aportar en relación a eso? Algunos de los que no se han hablado, quizás la igualdad salarial y y la distribución del trabajo doméstico, especialmente porque vemos que no hay una valoración de lo doméstico en el tema del trabajo, que no están relacionados, y quizás es importante relacionarlos. Y algún otro que no hayamos mencionado, que no se haya mencionado, el desarrollo libre de la personalidad, también relacionado a muchas cosas, como no solo sino a esta idea de como de ser libres para desarrollar todos nuestros planes de vida, libres para no solo en ese sentido de dejarnos hacer cosas, sino que se nos reconozca que tenemos un derecho a que se nos permita hacer cosas. Y aquí incluso podríamos incluir este tema de el derecho de cambiar de género como libre desarrollo de la personalidad y ese tipo de ideas, como igual un término más paraguas para un montón de cosas. Esos de los que no hayan sido mencionados.
Bueno, muchas cosas que mencioné antes, salario equitativo, derecho a educación, salud y vivienda de calidad, el derecho a la seguridad social, derecho a igualdad, y en cuanto a deberes, un deber del Estado sería la protección de estos derechos, la integración e inclusión de niñas, niños y adolescentes y también como de personas en situación de discapacidad en la toma de decisiones. Y el voto obligatorio lo pusimos aquí por un deber de, como de nosotros ciudadanos, la participación activa en las decisiones. Y responsabilidad, obviamente, el cumplimiento y evidencia de las leyes. Ya, nosotros el primer derecho que colocamos es más bien el conjunto de derechos sexuales y reproductivos que se reconocen a nivel internacional y que incluyen cosas como el derecho a decidir si queremos qué anticonceptivo usar, el derecho al aborto libre, educación sexual inclusiva, con base científica, entre otras cosas. También colocamos los derechos a la inclusión de personas que viven con diversidad funcional, neurológica, psicológica, todo lo que se considera como discapacidad, entendiendo que varias de las barreras son más bien sociales que reales. Capacidades diferentes. No se usa mucho porque capacidades diferentes, yo tejo y ella no, tenemos capacidades diferentes. Suena como eufemismo para negar que hay una realidad que a veces no, discapacidad está como entre entrada y salida. Algunos también. Que en realidad no es el discapacitado, sino el contexto lo hace más o menos. Sí, en situación de discapacidad o diversidad. Pensando, por ejemplo, que colectivo de personas en el espectro autista, muchos no se consideran discapacitados ni en situación de discapacidad, solo distintos. Y pensando que tenemos una gran deuda en este tema, pensando, por ejemplo, en la Teletón. Ya, lo siguiente es el derecho a la educación integral. Consideramos que es fundamental y que podemos conseguir el resto de las cosas, la dignidad, la equidad de género y todo a través de la educación. Que sea gratuita sería lo ideal, que sea no sexista y laica, por supuesto. ¿Qué más? Derecho a un medio ambiente libre de contaminación, obviamente, y eso tiene que estar ligado con un cambio en la economía, que se trate de reformular, ¿cierto? Buscar la sustentabilidad ante todo, que se termine con la extracción de forma irresponsable de los recursos, tanto marítimos como la minería, por ejemplo, que se empiece a pensar en un Chile que se pueda sostener a partir de otras formas de economía que no sea la extracción de lo que nos entrega la tierra. Y eso, y el derecho a una pensión digna, ¿sí? Porque es algo que nosotros hemos muy abandonado a la tercera edad. Digo, quizás no se llama tercera edad, ya cuarta, quinta, no sé. ¿Cómo? Adulto mayor, eso.
Sí, eso lo incluyó una de nuestras compañeras, que no está ahora. Pero lo puedo explicar mi amiga. Básicamente habla no solo de la distribución que hacemos en cada casa de las labores domésticas y trabajo reproductivo, sino que también el tema de la valoración económica, por ejemplo, poder tener acceso a poder jubilar, el que el trabajo cuente como labor, que se te pague por lo que haces, que puedas pedir licencia, todos esos derechos que al final se nos niegan cuando estamos haciendo labores domésticas y que nos hacen tener una doble o triple jornada. Como derechos nosotros contemplamos que a la educación, salud y previsión social, pero con el apellido de calidad y digna. También creemos que es importante que la Constitución contemple los derechos sexuales y reproductivos, y sobre eso nosotras hablamos no solamente sobre el aborto, sino que también sobre la autonomía que tenemos sobre nuestros cuerpos. Y también creemos que derechos que tienen que garantizar la Constitución son los derechos fundamentales, pero en el sentido de que realmente haya una manera de que estos derechos se garanticen, porque si bien la actual Constitución respeta los tratados internacionales, en muchas ocasiones, en concreto en la práctica, nosotros vemos como efectivamente eso no se cumple. Y también nosotros hablamos que, por ejemplo, actualmente en Chile existe una ley para la inclusión de las personas en situación de discapacidad, pero en realidad esa ley no tiene muchas maneras de garantizar que efectivamente esos derechos se cumplan en la práctica y en la vida de estas personas. Entonces creemos que por eso es importante que la Constitución expresamente garantice derechos fundamentales. ¿Y cómo los va a garantizar? Y también hablamos sobre valorar los tratados internacionales, porque si bien la actual Constitución hace se compromete a respetar los tratados internacionales, eso también ocurre mucho en Chile, que hay casos que en concreto eso no ocurre y no se respetan los tratados internacionales que están vigentes y a los que actualmente adhiere la Constitución. Así que como una manera de reforzar el respeto a esos tratados internacionales. Lo que pasa es que somos las dos únicas que quedan del grupo, entonces, y además ya tenemos que irnos y queríamos ver si podíamos hablar de la tercera parte, hacerlo al tiro, si es que a nadie le molesta. Esto era lo que tenía relación con la territorialidad y la situación de las mujeres en la región, y en esto pensamos en primer lugar en una reformulación de las Fuerzas Armadas y de la institución de Carabineros, especialmente por lo que ha pasado en el contexto nacional, y que esta reformulación incluya la perspectiva de género, para que así cuando una mujer que es violentada y acuda a la comisaría no se encuentre con un gorila prácticamente que no entienda nada de lo que le está viviendo la mujer. Eso también hablamos de la violencia de género y que se considere la violencia en el pololeo, es decir, que se regule penalmente una sanción, sobre todo también porque esta es una ciudad universitaria y en la universidad hemos visto cómo han habido muchos casos y finalmente poco y nada pasa, o poco y nada hace la justicia. También, los derechos sexuales y la paridad en los cargos directivos, tanto en las instituciones públicas como privadas, también pensando en la universidad, porque, por ejemplo, nunca hemos tenido una rectora mujer y creo que ya es el momento de que eso pase. También una muerte digna, relacionándolo con el derecho a la eutanasia,
el reconocimiento de las labores de